Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos, pero muy bienvenidos al Ateneo de Santander. También, aparte de ustedes que están aquí y que había cola, pues saludo a toda la gente que nos está siguiendo virtualmente. Y por otra parte, les invito a todos ustedes a que vuelvan a ver las conferencias porque todas son tremendamente interesantes y tienen la opción de nuestra página web verlas tantas veces como ustedes las requieran. La verdad es que estamos en un convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria que empezamos Alberto Ruiz Gimeno y el Ateneo de Santander. Digo Alberto Ruiz Gimeno porque él era el IFCA, él lo era todo. Y entonces, y el Ateneo de Santander, y empezamos 8 personas, ¿verdad? En el 2013. Estamos en el 2023 y yo creo que vamos a tener que quitar las cortinas porque hemos logrado llenar la sala. Muchísimas gracias por estar aquí y voy a presentar, que yo creo que es el motivo de toda esta gente, al doctor don Álvaro Rújula. Él es profesor, es científico, es divulgador y luego no se va a jubilar en la vida. Y cuanto más público, más fama. O sea que, don Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. La conferencia... ¿Que soy viejo? No, un chaval. No, ¿cómo voy a decir yo eso? No existen. Aquí, o sea, la vejez no existe, porque se llevan el corazón y todos somos niños, o sea que no. Pero la conferencia que vamos a escuchar y que estamos deseando, porque hoy en día todo es inteligencia artificial, es la inteligencia artificial, su funcionamiento, usos y abusos. Como tiene un currículum impresionantemente grande, pues entonces don Alberto Ruiz Gimeno, que estamos gracias a él, y por otra parte quería dar las gracias también a Rebeca García, que es la directora de divulgación del Instituto de Física de Cantabria, con el CSIC, con la Universidad de Cantabria, con el Aula de la Ciencia, con todo, ¿no? Y a Jonathan Piedra, que ha sido alumno de Alberto Ruiz Gimeno, catedrático de Física Atómica y Nuclear, pero que es un excelente alumno porque todo este montaje lo ha hecho él. Así que gracias, y cuando lo veáis, que sepáis que el Ateneo de Santander y el Instituto de Física de Cantabria, tremendamente agradecidos. Alberto, es tu turno. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Voy a ser muy rápido porque aquí habéis venido a escuchar a Álvaro y su currículum lo podéis ver ahí. Solamente unas pinceladas. Es una de las personas más importantes en el desarrollo de la física de altas energías en España. Otras personas están aquí sentadas al lado. Bueno, aparte de ser un físico teórico de partículas muy importante en España, desarrolló o ayudó a desarrollar la física experimental, y por eso es la razón por la que realmente en el IFCA tenemos este grupo. Yo le conocí ya hace casi 50 años, bueno, casi 40 años, pero entonces me infundía muchísimo respeto porque yo tenía que ir a presentar los proyectos y él estaba de tribunal y me daba mucho respeto, pero bueno, al final nos ha ayudado siempre mucho y ya funciona bien. Él ha sido director del Departamento de Física Teórica en el CERN durante bastante tiempo. Ha sido profesor de las universidades de Boston y de Harvard. Ha estado por todas partes y, como os ha dicho Mercedes, además de un gran científico, es un gran divulgador de temas muy diversos. Y lo que sí que os aconsejo es que veáis los vídeos en YouTube del Instituto de Física Teórica de Madrid, en los cuales él participa en muchos de ellos y realmente son muy amenos y muy interesantes. Yo creo que no voy a decir nada más porque si no se va a enfadar. Como veo entre el público muchos de mis colegas, les voy a aconsejar que no hagan lo que yo me he visto forzado a hacer hoy, que es traducir la charla de un sistema que se llama Keynote a otro que se llama PowerPoint. Y eso no funciona, como podremos comprobar dentro de nada. Bueno, voy a hablar de la inteligencia artificial, su funcionamiento, usos y abusos. Y tengo que empezar confesando que no soy un experto en absoluto en el tema. Y de hecho, uno de los organizadores de estas reuniones me dijo: ¿pero cómo vas a hablar de algo de lo que no sabes nada? Pues precisamente por eso voy a hablar de algo que no voy a saber nada, y el motivo es el siguiente. Cuando uno escucha, por ejemplo, a un físico de partículas
hablar de sus temas, pues a lo mejor habla de muones sin decir lo que son. Y a lo mejor no todo el mundo sabe lo que son. Si se trata de un biólogo, pues va a hablar del ácido ribonucleico mitocondrial y a lo mejor uno ha sabido lo que es, pero luego se lo ha olvidado. Así que el primer problema es la nomenclatura de las cosas. Y por eso, si uno quiere estar seguro de que no va a entender una conferencia, lo mejor es ir a oír un experto. Bien, ¿cómo funciona? ChatGPT es una de las cosas de las que voy fundamentalmente a hablar hoy. Y supongamos que a alguien le preguntan cómo funciona un coche antiguo, tal como un SEAT 600. Hay varias maneras de explicarlo. Por ejemplo, uno puede decir, pues ves que hay una puerta, del lado donde hay un redondel que se llama el volante, abres la puerta con la llave, te sientas, pones el pie en el pedal de la izquierda, le das una vuelta a la llave y si hace rum, es que todo va bien. Eso es exactamente como la mayoría de lo que uno encuentra en Internet sobre inteligencia artificial explican las cosas. Es decir, te explican, pues vaya usted a tal sitio, firma y entonces ya puede empezar a hacer preguntas o a tener una conversación. Eso es un modo de hacerlo. El otro modo de hacerlo, hablar de algo, es ir a cómo realmente funciona en el fondo. En el caso de un SEAT 600, te pueden decir que si abres una trampilla que hay detrás, vas a encontrar un trasto que se llama el motor y que quema gasolina de manera explosiva en unos cilindros, etc. Esto es la verdadera explicación de cómo funciona un SEAT 600 y también otras marcas de coches. Voy a hablar también de las posibles consecuencias, lo mínimo posible voy a hablar, y de cómo si hace falta controlarlas, las consecuencias de la inteligencia artificial. Si uno se mira en Internet, el número de búsquedas que la gente ha hecho de inteligencia artificial, esta frase, desde el año 2018 hasta mitad de este año, ve que hay de repente un crecimiento exponencial. Está claro que es un tema muy de moda, aunque ahora se ha pasado un poquitín, ya la gente se ha cansado. Y esta curva se parece mucho, por ejemplo, a la de las partes por millón de anhídrido carbónico en la atmósfera, en la cual vemos que con relación a la media de los últimos 800.000 años, el CO2 ha aumentado de manera significativa, se ha duplicado más o menos en la atmósfera, también muy recientemente. Otra curva igualita que las anteriores es la población mundial en los últimos 10.000, 12.000 millones de años. Y también vemos que ahora está creciendo de manera algo significativa. Y es difícil no pensar que todas estas cosas están de alguna manera relacionadas. Son esencialmente la misma curva en muchas cosas distintas. Y, por ejemplo, el Producto Global Bruto pues pasa de nuevo en los últimos 10.000 millones de años lo mismo, que de repente se ha vuelto no exponencial sino hiperbólico. Es decir, tiende a una vertical en este caso. Y esa vertical se pasa mañana. Pues bien, todas estas cosas se parecen mucho, a pesar de la oposición que lo que voy a decir suscita en muchos, a la curva que demuestra en los últimos 2020 años cómo ha aumentado la temperatura de nuestro planeta. Y está de nuevo claro que en la misma zona del periodo industrial ha subido de manera significativa, por mucho que muchos, por intereses o por estupidez, nieguen que esto tiene que ver con la actividad humana. Bien, vamos a lo que realmente es el tema. Y anuncian algunos que de los creadores de, por ejemplo, este modo de hablar con el ordenador que se llama ChatGPT o otros programas de inteligencia artificial que superarán a la inteligencia humana en menos de 10 años. Eso es una información un poco arbitraria por varias razones. Entre otras cosas porque es muy dificilísimo medir la inteligencia. Veremos algunos casos en qué consiste eso de medir la inteligencia. La inteligencia artificial, frecuentemente, de las varias posibilidades que existen ya, imita a los cerebros de los seres vivos y en particular incluye el modo de hablar y escribir de los seres humanos. Por ejemplo, ChatGPT está fundamentalmente basado en eso.
Por cierto, tu chat quiere decir charlar, chat quiere decir charla, y GTP, ¿qué diablos quiere decir? Pues quiere decir Generative Pre-trained Transformation. Y ya vemos aquí que ha copiado mal mis transparencias, y también que hay todo este tipo de palabrotas que en realidad no sirve para nada memorizarlas. El caso es ir al fondo de la cuestión y ver cómo funcionan las cosas. Puesto que se basa en la inteligencia artificial se basa en una imitación de los cerebros humanos o vivos, es importante preguntarse para empezar, creo yo, cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí el héroe es Santiago Ramón y Cajal, que vemos aquí como estudiante de doctorado en Zaragoza en 1876. Le gustaba hacerse selfies, que en aquella época evidentemente se llamaban autorretratos. Y unos cuantos años más tarde le vemos en Valencia, también una foto que se hizo a sí mismo y de la cual podemos ya extraer varias consecuencias importantes. La primera de ellas es que si uno hace ciencia fundamental, investigación básica como hacía él, envejece muy deprisa. Y la otra es que no tiene ni dinero ni para lavarse la ropa. Bien, Santiago Ramón y Cajal es el único premio Nobel de física español que hizo su trabajo en España. Hay otro Ochoa, pero no hizo su trabajo en España. Y eso es también base a una comparación interesante. Por ejemplo, Holanda tiene un sexto o así del número de personas que España, y sin embargo tiene 6 veces o 10 veces más premios Nobel de ciencia. Aquí hay algo que aprender. Bien, este dibujo que veis a vuestra izquierda lo ha hecho Cajal, y es uno de sus maravillosos dibujos, de los cuales tiene tantísimos, en el que copiaba algo que veía en la estructura del cerebro. Este algo, en este caso, es una neurona, que es la partícula fundamental del funcionamiento del cerebro humano y otros. Y esas ramificaciones que veis se llaman dendritas, y por ellas llegan impulsos eléctricos de otras células del mismo tipo. Si estos impulsos eléctricos están suficientemente de acuerdo unos con otros para llegar a una cierta diferencia de potencial entre dos partes de la célula, entonces la célula dispara una información electroquímica también, que envía a través de eso que se llama el axón, que se conecta a otras células a través de unas cosas que se llaman sinapsis y que son como enchufes electroquímicos del final de un cable con el principio de otra célula. Pues bien, el cerebro humano tiene como 10 a la 11 neuronas, y una neurona activada por otras puede enviar unos 1000 impulsos por segundo. Es decir, es un aparato bastante grande el cerebro humano en términos de cuántas unidades fundamentales contiene. Cada una de las neuronas está conectada a miles de otras, y por ahora tenemos unas 1000 veces más sinapsis, más conexiones, que la mayor inteligencia artificial. Y el primer modelo matemático de una red neuronal, con la cual se empezó a entender cómo funcionaba el cerebro, se debe a dos señores que se llamaban Walter Pitts y Warren McCulloch. El primero de ellos era un adolescente cuando escribió un artículo que se llamaba Un cálculo lógico de las ideas inmanentes a la actividad nerviosa, que es como entonces se hablaba del funcionamiento del cerebro. Vemos aquí a estos dos señores cuando ya ninguno de los dos era adolescente y seguían igual de guapos que siempre. Bien, eso que he dicho antes era para GTP3. El último grito de la moda, que se llama GTP4, tiene 10 a la 14 neuronas electrónicas, de manera que ya nos han adelantado en capacidad de volumen, digamos, de conexiones. ¿Cómo funciona una célula artificial? Pues a través de ella llegan por unos cables varios impulsos que llamaré X1, X2 y X3. Esos son números que van, por ejemplo, entre -1 y 1. Es la intensidad positiva o negativa de un impulso la que llega en diversos canales a la célula. Y la célula hace una suma, que es la suma de
esos números que le llegan, pero cada uno con su peso. Un peso que va decidiendo la máquina, que llamaremos W1 para X1, W2 para X2. Esto que se llaman pesos se llaman también parámetros. De nuevo hay todas estas palabrotas para la misma cosa. Y esta va a ser la única fórmula que voy a enseñar, de manera que no os asustéis. Una vez que obtienes sigma, esta célula usa una función de sigma que tiene esta forma, es como un umbral. Y si la... Se me ha olvidado pedir un láser. Si lo que le llega es pequeñito, entonces el resultado f de sigma va a ser pequeñito. Y si lo que le llega es grande, por ejemplo aquí, pues entonces el resultado va a ser grande. Y una vez que tiene el resultado, le da un nombre, lo llama Y y lo envía ¡paf! A las otras células. Esta es la base del funcionamiento del cerebro humano y del cerebro artificial que tienen las redes neuronales de hoy en día. Vamos a estudiar durante un momento el cerebro más sencillo. Un cerebro consistente, muchas gracias, en... esto me permite pasar y a lo mejor tener incluso... Perfecto. Este es el láser más pequeñito del mundo. Y esto de aquí es el cerebro más elemental posible, consistente en solamente 2 neuronas. Estoy convencido de que muchos de vosotros conocéis a personas con un cerebro como este. ¿Y qué es lo que hace la máquina aquí? Le vamos a dar una serie de puntitos y el cerebro trata de dibujar la curva que pasa por todos los puntitos, como hacen los niños cuando dibujan algo y resulta que sale un gato. Y este cerebro tan sencillo es tan sencillo que lo más que consigue entender es que la cosa más o menos sube, pero no da para más. Y aquí le vamos dando todos los puntitos, se lo vamos dando muchas veces, otra vez, todos los puntitos, y nada, se empeña en que este es el resultado. Por eso son las personas que conocéis que son así, esos son exactamente lo mismo. Bien, si vamos a un cerebro ya muchísimo mayor de 4 neuronas, en el que he dibujado con color las conexiones porque pueden tener distintos pesos, entonces este cerebro, que ya es más listo, logra saber que la cosa sube pero también baja, después de que le hemos informado muchísimas veces de que estos son los datos que tiene que reproducir. Y a medida que vamos yendo a cerebros más complicados, por ejemplo, si llegamos a uno de 7 neuronas, pues ya es capaz de dibujar la cosa francamente bien. Y si no, digamos, llegamos a uno de 10 neuronas, le sale perfectamente la curva que le hemos pedido que dibuje a través de los puntitos. Y esto lo ha hecho volviendo a escribir la fórmula F que decía antes una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Así que cada vez se le va complicando la fórmula y tiene muchísimos términos. No hay nadie que pueda entender lo que está haciendo ese cerebro, porque nadie se puede ni siquiera leer cuál es la fórmula que está empleando. Pues la inteligencia artificial hace lo mismo, pero no con unos cuantos parámetros como en este caso, sino con miles de millones de parámetros. 10 a la 12 en ChatGPT hoy en día. Bien, otra cosa. Voy a hablar del cerebro de 10 neuronas de nuevo. Y le vamos a dar los 10 puntitos, los muchos puntitos estos, una y otra vez. A ver si el láser se ve. Bueno, le voy repitiendo esta información. Y al principio le sale un resultado chapucero, la línea que sube y no hace más que eso. Pero el cerebro calcula lo que se llama la pérdida, que es la suma de las distancias al cuadrado entre los puntos que le pedimos que reproduzca y lo que él va obteniendo. Y al principio esta suma, que se llama pérdida, porque a todo hay que darle 2 nombres para que el público se confunda, le sale muy grande. Pero a medida que le vamos dando más veces el resultado, va a ser resultando mejor. Va resultando mejor, entre otras cosas, porque se mira no solo un resultado, sino también el anterior. Y mira, si ha mejorado el resultado, cambia los parámetros en la dirección en que había sido exitosa la siguiente iteración. De manera que se da cuenta si le están yendo las cosas bien o mal, baja por el camino más eficaz
hacia donde puede llegar a un resultado. Y así le vamos dando muchos datos. En este caso ha hecho falta 10 millones de ejemplos de otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, hasta que al final se convence. Es como algunos estudiantes a los que tienen este mismo problema. Bien, esto que acabo de describir se llama el entrenamiento del cerebro artificial. Y también con entrenamiento es capaz, por ejemplo, uno de estos aparatos de distinguir gatos y perros, pero no solamente gatos y perros en siluetas y facilitos, sino también por una cosa que se llama el aprendimiento de la máquina. Él distingue entre verdaderos perros y gatos, que no son obviamente perros y gatos para una máquina, cree uno, pero al final, poco a poco, con muchísimas iteraciones y casos, lo va sabiendo. Todo esto que he explicado, los detalles de cómo funciona un cerebro artificial, los he sacado de un artículo de Stephen Wolfram. Stephen Wolfram es un físico originalmente de partículas que escribió algo que se llama matemática y que se ha vuelto un gigantesco problema para resolver problemas matemáticos de todo tipo. Y vemos aquí a Steve, que es el que está a la derecha, hablando con otro que muchos conoceréis, que se llamaba Dick Feynman. Y Steve trabajaba durante una época, hasta los 16 años, en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y se cansó de sus colegas porque los consideraba poco eficientes, y entonces le escribió a Feynman y le dijo: hola tío, tenemos los mismos intereses, ¿por qué no trabajamos juntos si me dejas ir allí? Y Feynman le dijo: pues bueno, pues vente. Se fue a Caltech, nunca trabajaron juntos porque Wolfram es insoportable, pero de todas formas este señor ha escrito, por ejemplo, un micro chat GTP del cual he sacado los ejemplos que os he dado hasta ahora y algunos otros que voy a dar. Y ha escrito su versión más bien para hacer matemáticas de este tipo de inteligencia artificial que se llama Wolfram Alpha. Y el artículo que escribió, donde yo he sacado algunos de estos ejemplos, se llama ¿Por qué ChatGPT? ¿Qué está haciendo ChatGPT y cómo funciona? Bien, esto lo enseño con frecuencia. Es mi estimación del estado del público cuando voy por un tercio de mi charla. Bien, ChatGPT se entrena leyendo textos en la red www. En los ejemplos antiguos, como el GPT-3, se leyeron unas 10 a la 11 palabras, más otros 1.000 millones que encuentran en libros electrónicos. Y no usa palabras, sino lo que se llaman tokens, es decir, fichas probablemente en castellano, que son fragmentos de palabras. Por ejemplo, si hubiera ya un ChatGPT directamente en castellano, a lo mejor le interesaba también la etimología, en cuyo caso miraría, por ejemplo, la palabra inteligencia para darse cuenta que tiene varios tokens, varias fichas. Inter, que quiere decir entre, por ejemplo, en intervalo, o en leggere, que quiere decir leer. Eleg, que está en el origen de la palabra colegio, por ejemplo, que quiere decir agente, y puede estar en la palabra arrogante o prepotente. Pues bien, estos pedacitos de palabras se llaman fichas y con ellos trabaja ChatGPT y convierte cada palabra o una ficha en un número. Y el fundamental entrenamiento para estos aparatos es que intentan continuar razonablemente, de modo parecido a lo que he leído en la web, una frase que le das, añadiendo las palabras más probables. No siempre añade la palabra más probable, porque entonces el texto sería aburrido porque ya existe. De manera que hace otra cosa que explicaré. Y como emplea pedazos de palabras, pues a veces le salen palabras inexistentes. Como le pasa a los niños, por ejemplo, que pueden decir trajon en lugar de trajeron, porque se le acaban de inventar la palabra. Y en todo esto hay una masiva intervención humana que ha costado miles y miles de millones de dólares. Si, por ejemplo, queremos continuar la palabra, lo mejor de la inteligencia artificial es su habilidad para, y en la frase queremos continuarla con la siguiente palabra.
Entonces, ChatGPT se mira la probabilidad de las distintas palabras. Aquí hay algunas de las 100 primeras palabras que pueden aparecer en textos que él mira en los 3 puntitos estos. Por ejemplo, aprender, lo mejor de la inteligencia virtual, artificial es su habilidad para aprender. Eso es lo que más frecuentemente sale. Y así va saliendo menos predecir, fabricar, entender, hacer, hasta una de las últimas que hay aquí, que es hablar, que tiene solo el 0,02% de probabilidades. ¿Cómo escoge entre todas esas palabras? Pues no escoge la más probable. Escoge una que se determina gracias a un parámetro de nuevo que uno tiene que darle, que se llama la temperatura, que es la anchura de la distribución en la cual va a escoger estas palabras. Temperatura, en el caso de un gas, por ejemplo, es la distribución de la velocidad de las moléculas. Y si la temperatura es muy alta, la distribución es muy ancha, y en este caso, a alta temperatura, escogería una palabra que a lo mejor está en la cola, y si la temperatura es muy baja, pues es al revés. Bien, como digo, o quizás no he dicho, cada palabra o ficha se convierte en un número. Y este número, el ChatGPT se lo representa en lo que llama un espacio de significados, que es un espacio de muchísimas dimensiones en la que palabras parecidas están cerca y palabras muy diferentes están lejos. No puedo enseñaros ese espacio, pero sí proyectarlo en 2 dimensiones. Y ahí vemos, por ejemplo, que las palabras águila, ciervo, oso, pájaro y pez, todos ellos animales, están más o menos cerca unas de otras. Hay otros 2 animales, que son el caimán y el cocodrilo, que son bastante distintos de los anteriores, pero uno se parece mucho al otro, de manera que en este espacio de significados están muy cerquita. Y luego, por ejemplo, manzana, melón, etcétera, que son frutas, aparecen muy lejos de los pájaros. Y este es otro ejemplo que he sacado de Stephen Wolfram, de su modelo, gran modelo de lenguaje, otra palabra, LLM, gran modelo de lenguaje. Lo que he explicado hasta ahora me doy a las palabrotas, se llaman redes neuronales recurrentes. Luego se les ocurre otra cosa que se llama memoria breve pero larga. Y luego otra cosa que se llama la transformación, la arquitectura de transformación. Todas estas cosas no se leen bien porque he hecho esta traducción de un sistema a otro, cosa que uno nunca debe hacer. De todas estas palabrotas, la única idea interesante que contienen se llama la atención. La atención es la capacidad de darse cuenta de lo que significa una palabra en su contexto. No ella así por las buenas, sino también en la frase en la que aparece, por ejemplo. Y trasladaron al cura a otra parroquia, cosa que suele ser necesario, y este problema no tiene cura. La palabra cura es distinta en su significado, sin embargo es la misma. Y la atención le permite saber, dada el resto de la frase, cuál de las 2 curas está uno refiriéndose. Aquí, para hacer esto, las matemáticas se vuelven algo más interesantes y un poquito más complejas, y no las voy a explicar, claro está. Pero sorpresas nos trae la vida. Por ejemplo, ChatGPT funciona casi estupendamente. Si le dices que te escriba un soneto al estilo de Lope de Vega, pues va y lo hace muy bien, es impresionante. Y es capaz como un niño, sin que le enseñen, de entender la gramática, porque ha visto tantos casos, claro, igual que un niño. Y pone, por ejemplo, en inglés los verbos donde debe, los adjetivos antes del sustantivo, etcétera, etcétera. Es decir, habla. Y esto le hace uno preguntarse si las lenguas humanas e inhumanas tienen desconocidas leyes comunes. Esto, si logra demostrarse, ya es un genial progreso científico, en mi opinión. Y el señor Noam Chomsky lleva muchos años diciendo esto sobre las lenguas humanas, claro. Y las redes neuronales y el cerebro humano tienen análoga estructura, pero el humano, por ahora, tiene más bucles, más conexiones, tiene más eficaz memoria y además tiene algo que no voy a discutir porque nadie sabe qué es conciencia de sí mismo. Bien, pero una cosa interesante es la siguiente. La distribución, según la medida que llaman de coeficiente intelectual o IQ en inglés, de los humanos,
es esta distribución de aquí, en el que más del 99,9% está a la izquierda de ese punto, unos 150 puntos en el resultado del examen que un examen de coeficiente intelectual te hace. Pues bien, se les ocurrió a los de Scientific American someter a una inteligencia artificial, a ChatGPT, a este examen. Y resultó que salía ahí 155, más que el 99,9% de los humanos. Es decir, según esta medida, este trasto es más inteligente que los humanos. Lo que esto demuestra, obviamente, es que esto no es una medida de la inteligencia. Pero, en fin, los chatbots entienden las preguntas que se le hacen y responden, y lo hacen con un coeficiente de 155. Pues tiene su mérito, aunque no quiera decir una cosa. Bien, Google, cuando introdujo un lenguaje que se llama Bard, cayó en bolsa un 7%, porque decían que que un telescopio determinado había descubierto un planeta no solar, y eso resulta que era mentira, el telescopio no era el adecuado. De manera que sufrieron un pequeño problema en bolsa. 7% de Google, ¿cuánto es? 100.000 millones de dólares. Perdieron en unos segundos. Bien, eso está bien. Los usos de la inteligencia artificial. Pues si uno mira Internet, encuentra la tira, naturalmente. Por ejemplo, hacer trampa en los exámenes o hacer trampa en juicios. Hay ese caso famoso de un abogado americano que, defendiendo a un hombre a quien una azafata o azafato en el avión le había pegado un golpe en la rodilla cuando llevaba la carretilla, hizo una defensa maravillosa, estupendamente estructurada, etcétera, de su cliente, pero resulta que era la inteligencia artificial quien había preparado la defensa, y todos los datos que daba eran falsos y todos los precedentes se los había inventado la inteligencia artificial. Hay ejemplos en astronomía, en cosmología, en vigilancia, en conducir a ciegas, en defensa y guerra. Algunas cosas que hace son entretenidas. Por ejemplo, le pides que haga una figura interesante de este señor y te la hace. Algunas son más divertidas, como esta. Otras veces es más bien chapucero el resultado. Y claro, hay que enseñar una también del otro lado para mantener un equilibrio. Todas estas cosas obviamente son falsas. Una que no es falsa es la siguiente. Si uno mira a una estrella lejana, que es esta, y alrededor de ella orbita un planeta, cuando pasa por delante el planeta de la estrella, vemos menos luminosidad, que es esta cosa que baja aquí. Yo la estoy viendo desde aquí, y de cada vez que la órbita del planeta pasa por delante de la estrella, pues veo menos luz. Y esto se llama una ocultación y tiene mucho interés en el estudio de planetas fuera del sistema solar. Pero son muy difíciles de encontrar cuando las evidencias no son muy fuertes, y resulta que la inteligencia artificial es capaz de hacerlo muchísimo más deprisa y mucho mejor que los humanos. Este es un caso extraído por una inteligencia artificial que se miró miles y miles de estrellas. Nadie tiene la paciencia de hacerlo. Otra cosa, esta no pensaba enseñarla, pero como veo que hay muchos de mis colegas, lo voy a enseñar. Esto es el resultado de un experimento que está en el Polo Sur, hundido en el hielo, y que mide, entre otras cosas, partículas muy penetrantes que se llaman neutrinos, que proceden en este caso del centro de nuestra galaxia. Y pretenden, con este experimento, haber visto varias fuentes de neutrinos en el centro de nuestra galaxia. El resultado es interesantísimo, menos que al final te dicen que ha sido extraído gracias a la inteligencia artificial. Érase una vez que si uno leía un artículo científico y tenía un poco de experiencia y algo de olfato, podía decir, pues esto me suena bien, esto me suena mal, a ser cierto, a ser falso. Ahora ya no puedes, porque ya no lo han hecho humanos, lo ha hecho la inteligencia artificial, y como nadie entiende cómo funciona porque es demasiado complicado y tiene demasiados términos, ahora tienes un resultado científico y no puedes juzgarlo. Eso me molesta muchísimo. Bien, otra cosa que hace que me molesta muchísimo
es que es capaz una inteligencia artificial de leerse según van pasando las matrículas de todos los coches que pasan. Y, por ejemplo, a mí me llega una multa recientemente que me dice su vehículo ha sido controlado por un radar a la velocidad de 95 kilómetros por hora, a una velocidad limitada legalmente a 80 kilómetros por hora. Y claro, eso lo hizo un ordenador, la carta la escribió un ordenador, lo único que quedaba de humano en la multa que tuve que pagar es el cartero. Pero el cartero tampoco va a durar mucho, porque el pobre hombre va a ser sustituido dentro de nada por una cosa que muchos llaman un drone, que nos va a traer no solo las multas, sino también los paquetes. Por cierto, drone es uno de esos anglicismos estúpidos que tendemos a emplear, porque en España, digo en español, se llama zángano o zumbido. Zángano es un drone y zumbido es el ruido que hace un drone. De manera que las palabras en castellano son mucho mejor que en la inglesa y además existen y hay dos. Bien, otro problemita tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que la compañía Palantir ayudará a Ucrania a procesar supuestos crímenes de guerra rusos y probablemente también viceversa. Y Ucrania está también usando programas de Palantir para escoger los blancos donde tiene que disparar. ¿Y los rusos qué hacen? Pues probablemente exactamente lo mismo, y espero que no sea la misma compañía como todas las demás compañías de armamento que están ganando dinero de los dos lados. Bien, todo objeto inventado genial, en particular la rueda, tiene sus buenas aplicaciones como pasear al niño y sus malas aplicaciones como pasear misiles balísticos intercontinentales nucleares como este del señor Kim Il-sung. Bien, pero también hacer cosas extraordinariamente útiles la inteligencia artificial. La mejor que ha hecho por ahora, en mi opinión, es resolver el problema del plegado de las proteínas. Si uno entiende cómo se plegan las proteínas, tiene una ventaja enorme en entender la biología de las células humanas y también la biología de proteínas sintéticas que pueden servir para muchísimas cosas. Siempre se cita, por supuesto, curar el cáncer, etc. Pero, en fin, el hecho de haber comprendido este problema, haberlo resuelto, le das una proteína y te dice cómo se dobla, que una vez doblada es cuando funciona dentro de una célula. Eso es un progreso que yo creo llevará muy lejos. Este señor se llama... otra vez sale esto hecho una chapuza. Tim Berners-Lee. Y fue quien inventó esta cosa que aparece en la web, que se llama la Hypertext Transfer Protocol. Y lo inventó para que algunos científicos del CERN pudieran usar su computer charlando con el computer de otros y que los ordenadores, estoy hablando en inglés, los ordenadores se entendiesen unos a otros. Y esta cosa que era muy local para unos cuantos tíos que tenían intereses comunes, resultó ser el lenguaje que es la base de la web. Y él dice que ya desde pequeñito quería hacer esto, lo cual no sé si es cierto o no, pero lo es posible. Y lo hizo de manera gratis totalmente, de luego no sale esto bien, porque lo hizo en el CERN, y el CERN es un lugar de investigación básica en que todos los resultados son públicos. Si el CERN hubiera hecho una patente y cobrase $1 milésimo por megabyte transmitido por la web, sería más rico que Elon Musk, que sea bastante rico. Hay otros lenguajes que se emplean en Internet que nos permiten comunicarnos a todos, naturalmente menos los más pobres que no tienen Internet. Permiten consultar fuentes generalmente contrapuestas, lo cual permite comprobar hasta un cierto punto los hechos y sacar una conclusión razonada, incluso razonable, de las distintas fuentes que uno consulta. Eso, El resultado no fue el que uno consulta la web y obtiene una opinión conjunta, razonable, pesada adecuadamente, sino todo lo contrario. Ha producido realidades alternativas, donde la humanidad se ha dividido en los que se creen la mitad de la web y los que se creen la otra mitad de la web. Esto tiene una base genética insuperable, y es que somos genéticamente tribales. En los 20.000 años últimos
genéticamente no hemos tenido ninguna mutación importante. Y esto quiere decir que o estamos en la cueva o acabamos de salir de ella para pelear con los de la cueva conjunta. Somos, como diría Mussolini, estamos contra unos o contra nosotros o con nosotros o contra nosotros. Lo mismo decía Lenin, hay que escoger entre estar de nuestro lado o del otro lado. Y efectivamente, desde mucho antes, seguimos siendo neandertalos y neandertalas. Bien, esto es el estado del público cuando voy por 2/3. Y he hablado por ahora de hechos y ahora voy a hablar de opiniones y consecuencias. Aquí me estoy metiendo en camisas de 11 varas. Como soy físico, tengo que precisar que 11 varas son 33 pies, que son 9,19 metros. Es decir, una camisa de 11 varas es una camisa bastante grande. Y me estoy metiendo en camisas de 11 varas porque cuando uno habla de lo que solo pueden ser opiniones, pues entonces el público o protesta violentamente o aplaude. Aquí a la izquierda veis a un señor que conocéis y que no inventó la bomba atómica. A la derecha veis el señor que sí inventó la bomba atómica, que se llamaba Szilard. No solo la inventó, sino que la patentó, pero le cedió la patente al almirantazgo inglés o británico, de manera que supongo que no la cobraría. Bien, voy a hablar de previas amenazas a las que algunos comparan con la inteligencia artificial. El 2 de agosto del año 39, Einstein escribió a Roosevelt la carta que vimos que estaba preparando con Szilard en la transparencia anterior, en la que le decían al presidente de Estados Unidos que trabajos de Enrico Fermi y de Szilard, según ellos, el uranio puede convertirse en una potente fuente de energía y este nuevo fenómeno llevaría también a la construcción de bombas. Y dada esta situación, ¿podría usted, le piden a Roosevelt, considerar deseable tener algún contacto permanente entre la administración, es decir, su gobierno, y el grupo de físicos trabajando en reacciones en cadena en América? Curiosamente, el político les hizo caso. Esto es un caso insólito. Bien, más tarde, Frank y Szilard y otros escribieron de nuevo una carta al gobierno diciendo que el desarrollo de la energía nuclear también crea graves problemas políticos y económicos para el futuro de este país. Creemos que el uso de bombas nucleares para un temprano y no anunciado ataque contra Japón es desaconsejable. Todo esto ha salido churro con poder. Condiciones mucho más favorables podrían crearse si las bombas nucleares fueran primero reveladas al mundo con una demostración en un área deshabitada adecuadamente. Muy sabia opinión y no les hicieron ni caso. Ahí pone ni caso, aunque no lo vean, que es lo típico. Y aquí tengo que avisar a quien está tomando la película que voy a enseñar algo que a lo mejor no tengo el copyright y por lo tanto tiene que quitar la película y dejar solo la voz. Y es esto que vemos aquí, que muchos reconoceréis. Y se trata de saber si los políticos españoles escuchan o no escuchan a los políticos, a los científicos. Las partículas que llevan la luz y que también transportan o son parte del campo electromagnético. No parece un razonamiento muy brillante. Este tío sabe mucho. Bueno, ya pueden volver a poner el vídeo. De vuelta a 2023, voy a hablar brevemente de los ejemplos de los peligros percibidos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, afectar seriamente los mercados de trabajo, dañar la salud de millones de personas y convertir en armas la desinformación, la discriminación y el suplantamiento de identidades. Ya hemos visto algún caso de eso. Facilitar el desarrollo barato de armas químicas, biológicas y cibernéticas por grupos no estatales. Perseguir objetivos incluso decididos
por la misma inteligencia artificial que no respeten los derechos humanos, la seguridad de las personas o incluso su existencia. Cada vez se están poniendo más serios. Y algunos de estos peligros y delitos, los llamo yo, ya están consumados. Y como no soy un jurista, voy a citar a este señor Ramón Moles Plaza, que dice que la tramposa mayor difusión de ChatGPT and Company deriva de que está puesta al alcance de cualquiera, no por generosidad, sino para mejorar su construcción por reforzamiento, es decir, decirle de nuevo las cosas y tal, a lo que han accedido gustosamente millones de usuarios que trabajan y ceden gratis sus datos a los tecnócratas y tecnooligarcas que los han generado. Es decir, la inteligencia artificial no paga ni un céntimo a los dueños de los datos por la información que usan. Y esto es legal, pero claramente no es justo. Igualmente, en Time Magazine ponen que, puesto que Internet contiene material sesgado y tóxico, habría que eliminarlo durante el entrenamiento que le dan al funcionamiento de la inteligencia artificial. Y para etiquetarlos, para distinguir unos de otros las informaciones que aparecen en la web, la compañía que desarrolló GTP4 envió decenas de miles de fracciones de textos a Sama, una compañía de subcontratación en Kenia, en la cual los trabajadores trabajan cobrando de entre 1,3 y $2 por hora. Que esto probablemente les ayuda, pero de todas formas, probablemente no será ley ilegal, pero lo hacen y es una vergüenza. Y Time Magazine se permitió el lujo en este artículo de enseñar a los trabajadores en una construcción hecha por ChatGPT, no lo hicieron ellos. Aquí vemos a los trabajadores en Kenia. Bien, entre las muchas cosas que se han escrito hay una brevísima carta o telegrama en que dice que mitigar el peligro de una extinción debida a la inteligencia artificial debería de ser una prioridad al nivel del de otros peligros como las pandemias y la guerra nuclear. Aquí destaco la palabra extinción porque ya estamos hablando de cosas bastante serias. Y esto lo afirman muchas de las personas responsables de los desarrollos de la inteligencia artificial. Mucha gente dice que lo hacen por intereses propios, que no quieren que otros les hagan la competencia, etcétera. Siempre hay quien opina que las cosas que se hacen no están bien hechas. Y que los malos, entre comillas, aprovechen de la inteligencia artificial es infinitamente más fácil que fabriquen bombas atómicas. Y hasta hace muy pocos meses, los gobiernos, la Unión Europea, la ONU, etcétera, no habían movido ninguna ficha. Desde luego no una ficha gorda como esta de ajedrez. Pero ya cosas se mueven, por ejemplo. El miércoles 14 de junio, los legisladores de la Unión Europea dieron un paso hacia la instauración de restricciones sin precedente sobre las compañías que usan la inteligencia artificial, poniendo a Bruselas en un curso de colisión con gigantes tecnológicos americanos que canalizan millardos de dólares hacia esta tecnología. Esto se puede opinar que está bien o que está mal. A mí me parece bien. Pero no a quienes les toman el pelo inmediatamente diciendo esa legislación la van a hacer ustedes con la ayuda de la inteligencia artificial. Bien, el gobierno, esto sí que no bromean, de China ha impuesto unas leyes, reglas, según las cuales aquellos que den a la gente servicios de inteligencia artificial serán posiblemente acusables criminalmente por el contenido que sus servicios generan. Y incluso la ONU ha dicho recientemente que el uso malicioso de la inteligencia artificial podía crear un mal inimaginable. El señor Antonio Guterres llamó a la creación de una entidad a lo largo de las líneas de la que no gobierna el panel, se llama, del cambio climático. Quiere una parecida, espero que no sea como la del cambio climático. Bien, Biden y las grandes compañías también se han implicado recientemente. Las 5 mayores compañías prometieron permitir que expertos independientes evalúen por adelantado la seguridad de sus sistemas y que aprueben o no el que lo hagan. Por ahora, que empleen los nuevos sistemas.
Por ahora han hecho muy poquito. Lo muy poquito que ha hecho tiene que ver con lo que en inglés se llama watermark y en castellano filigrana. Una filigrana permite, por ejemplo, en el caso de un grabado de época de Rembrandt, de ver quién lo había hecho y ver que es auténtico de la época. Eso que vemos ahí es la filigrana. Naturalmente existen filigranas ya en Internet, que son estas palabrejas que te dice de dónde lo has sacado. Y naturalmente existe la manera de borrarlas. Y lo que están tratando de hacer, y creen que han conseguido, es poner una filigrana en los muchísimos puntitos que hay, tan invisible que no haya manera de borrarla. Bueno, algo es algo si consiguen esto. Ahora, con el beneficio de la retrospectiva, del hecho de que yo ya he colgado en Internet un vídeo sobre este tema en el YouTube del Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, me doy cuenta, sé por propia experiencia, que una de las cosas más peligrosas que uno puede hacer hoy en día es opinar. Opinar de manera que alguien pueda ver lo que opinas. Y las consecuencias, por ejemplo, de este vídeo, los insultos, las burradas que me dicen, son tales que iba a dar unos cuantos ejemplos, pero son tan asquerosos que los he puesto al revés para que no puedan verlos. Bien, y esta es la razón por la que jamás me atrevería a decir que el hecho de que España es el primer país de la Unión Europea que ha fundado una agencia de supervisión de la inteligencia artificial, no voy a decir si esto es bueno o es malo, porque la mitad más uno o menos uno del público se me tira a la garganta por ser algo que ha hecho un gobierno español, uno u otro. Bien, para acabar, MC2 no es lo que creen, quiere decir el maldito calentamiento climático. Y puede uno preguntarse si a este respecto tiene que quedarse cruzados de manos. Mi opinión es que no, todos podemos hacer algo con nuestro granito de arena sobre el calentamiento climático. Por ejemplo, yo puedo dejar de correr más deprisa de 80 por hora y ustedes pueden tener más cuidado con la basura, etcétera, etcétera. En esta transparencia ponía yo mi opinión sobre la inteligencia artificial, pero sabiamente el ordenador de estos señores me ha borrado mi opinión. Con lo cual, no me queda más remedio que dejarlo en preguntas y que opinen ustedes si quieren. Yo ya no lo voy a hacer, así que aquí me paro. Francamente estupendo, ¿eh? Y para no saber nada, desde luego es una sorpresa inimaginable. Sigo Y sin ahora- saber nada. Bueno, impresionante. Ahora el público tiene la palabra y ahora nos vamos a enterar si realmente sabes o no sabes de esto. Así que ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Pienso que después de todo esto, yo creo que no hay nada que avance a la inteligencia humana y me baso en el desarrollo y la adaptación al medio que ha tenido durante toda la especie. ¿Opina igual o todavía no sabemos el grado? Yo opinaba igual, pero ya no, con las estupideces que estamos haciendo, que nos vamos quizás a suicidar colectivamente. He decidido que no somos inteligentes y que una pulga probablemente lo es más. ¿Vamos a ser más materia que neuronas, que emociones? Vamos a quedar solo en materia, porque nos estamos autodestruyendo como seres inteligentes. En fin, eso es una opinión muy pesimista. Espero que la mitad más uno tenga una opinión más positiva. Aquí hay un señor. Me lo he pasado muy bien y una vez más me afirmo en que soy auténtico analfabeto. De verdad que lo soy. No puedo presumir de otra cosa. Pero yo también, me pregunto y le pregunto, ¿todo esto que se está haciendo logrará darnos más felicidad? Más felicidad. De momento Bienestar. no. Bienestar.
Yo espero que en el sentido de que mejore la medicina, por ejemplo, sí. Pero en el sentido que podríamos llamar, entre comillas, espiritual, no sé lo que quiere decir, pero lo llamaré así, no. Eso es lo que yo opino, o temo. Yo quería preguntarle si todo este funcionamiento de la inteligencia artificial, de las redes, el consumo energético que supone. Disparatadamente alto. ChatGPT gasta más que una ciudad grande, simplemente en contestar las preguntas que contesta. Desde el punto de vista de consumo de energía, es también un serio problema. Es decir, que estaría esta inteligencia... Nos está costando cara. Sí, y en Aunque contra... no la use, le está costando cara. Afectaría al cambio climático también. Sí, claro, contribuye, porque gasta electricidad y la electricidad requiere cosas tales como quemar petróleo con frecuencia, en Estados Unidos, por ejemplo. Gracias. Muy buenas las preguntas, por cierto, ¿eh? Vamos a ver si se superan. ¿Qué índice de penetración tiene actualmente la inteligencia artificial en todos los ámbitos que nos movemos, más o menos? Bueno, yo solo lo sé, digamos, de primera mano en el ámbito de la investigación científica y tiene ya un impacto enorme. Inteligencias artificiales que han fabricado los científicos, que no son estas de las que he hablado. Por ejemplo, las que se emplean para analizar datos de experimentos de física o algunos de los que sí he hablado, de datos astronómicos, donde encontramos de dónde proceden los neutrinos y tal. En esta dirección tiene una penetración enorme. Y en el número de usuarios, la cantidad de personas que la usan es también enorme. Y no todos son científicos, claro. Va a tener también una importancia muy grande en medicina, porque usted ya no irá a ver a su médico. Hablará con una inteligencia artificial, que a lo mejor tiene un médico que se mueve así y que le dice que tiene que ir al dentista, por ejemplo, que también será un aparato que le saca las muelas. Y todo eso está desarrollándose muchísimo. El hecho, por ejemplo, de no consultar un médico, sino consultar una inteligencia artificial. Es una cosa que parece bastante disparatada. ¿Podría la inteligencia artificial adivinar mi pensamiento? No, porque me parece que está usted pensando cosas muy poco... No, yo estoy pensando que entonces no es más lista que yo. Si no puede adivinar mi pensamiento, no va a ser ni más rápido ni más inteligente que yo. Lo que sí puede hacer una inteligencia artificial, si le coloca unos cuantos electrodos sobre el cerebro... Pero me lo tienen que colocar. Le tiene que colocar los cerebros. Pero ya dicen que Elon Musk está distribuyendo unos polvos que vamos a comernos todos. Eso no va a ser. Gracias. Me da muchísimo miedo el posible uso de la inteligencia artificial por los políticos. Y estoy seguro que todos compartimos este miedo. De la misma manera que sin duda alguna lo van a usar y el autoritarismo puede aumentar y extenderse, es el miedo que tenemos, ¿habrá mecanismos que lo frenen? ¿Puede haber dentro de la inteligencia artificial o el uso que se dé mecanismos que puedan frenar eso? Muchas gracias. Nadie puede frenar los delitos que cometen los políticos, porque como usted sabe también como yo, se salen siempre de rosillas. Y yo creo que ya estarán empleándolo, sin duda, la inteligencia artificial, para ver si les cuesta menos dinero que sus asesores, que los tienen y muchos y cuestan. Así que creo que su temor
está muy, muy bien fundado. Aunque a lo mejor no es un temor, porque me quiere usted a lo mejor decir que lo van a hacer mucho mejor. Abundando un poco sobre esta línea de preguntas, ¿no cree que sería beneficioso a nivel mundial, que los gobiernos de los países fueran elegidos por personas que eligieran la inteligencia artificial? ¿Pero personas que qué? Que fueran personas elegidas por la inteligencia artificial. No, O sea, no, eso- obligatoriamente en las estas. Bueno, nos sentiríamos menos culpables de haber elegido a quienes hemos elegido. Pero aparte de eso, ¿Acabaríamos, pues, en un mundo feliz de Aldous Huxley? sí, Que se anticipó. ojalá tuviera usted razón. ¿Podría afirmarse hoy que la inteligencia artificial se estaba formando e informando sin sesgos, sin nadie que vaya dirigiendo sus conocimientos, sus decisiones, etcétera? Sí y no. La gran parte de lo que hace la inteligencia artificial lo hace automáticamente sin ninguna intervención exterior. Pero luego hay las intervenciones exteriores que le ayudan a que vaya mejor la cosa. Así que la respuesta es sí y no. Parte es totalmente automático y parte tiene una componente humana de gente que opina y le hace que funcione mejor o peor. Este pobre hombre se está dando unos paseos que se está pegando una paliza a este señor de un lado para otro. Hola. Ahora mismo cuando un científico descubre algo, otro científico puede comprobarlo y decir bien, mal, estás equivocado o no. Cuando la inteligencia artificial diga algo, lo que sea, ¿quién va a decir si está bien o mal? ¿Otra inteligencia artificial o ya vale? Gracias. Tiene que repetir el experimento, no queda otra elección. No puede hacerlo uno juiciosamente, diciendo esto está claro que está bien o está mal por este motivo o el otro. Llegamos a un punto en el que la única posibilidad es repetir el experimento en condiciones semejantes, que es ya en gran parte lo que se hace, ¿eh? Lo que pasa es que ahora el proceso de obtención de los datos se ha vuelto nada transparente. Bien, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias, Alberto. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar y a los que nos han seguido virtualmente. En público, le pido a don Alberto Ruiz Jimeno los extractos de la ciencia que en nuestra página web se nos han quedado un poco obsoletos y les esperamos todos los días en el Ateneo de Santander, pero no olviden que el 11 de octubre, es decir, el miércoles próximo, tenemos una conferencia también en colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, que es el delicado viaje hacia la descarbonización. Así que muchísimas gracias por haber estado y les esperamos siempre en el Ateneo.